Vaya Montaraces, buenas noches. Releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y los sospechosos habituales. Trasnochados Montaraces de ideales antiguos y pasados de rosca. Eso somos nosotros. Le damos al Conan, le damos a Tolkien, le damos a Jesucristo, a Ébola y a Santa Teresa de Jesús, si hace falta. Le damos a todo. Y aquí estamos, ¿no? Reivindicando por enésima vez que la nuestra es la bandera del bien, la bandera blanca, aunque vistamos de negro, porque nos gusta Johnny Cash y nos encanta Loquillo. Hoy que tenemos la carga de los Rohirrim. No sé si alguno habréis visto la película nueva hasta de manga. Yo no. Se me ha pasado. La verdad es que iba a verla. Pero entre pitos y flautas, la Navidad y las cosas, pues se me ha pasado. ¿Y sabéis qué? Que le importa una mierda. Porque cualquier cosa que hagan estos hijos de puta va a ser una mierda comparado con Tolkien. Iba a decir una frase hecha, que los que me conocéis digo mucho. Esto es como comparar a Dios con un... y al final, a eso me... A lo que vamos, la carga de los Rohirrim. El plan es el de siempre, ¿no? Gonzalo nos reirá una parte, luego comentamos. Pero wow, ¿no? Qué episodio, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, es decir, te diré más, no tienes testosterona si no has visto un vídeo de YouTube con las imágenes de la carga de los campos de Pelennor de, y las imágenes del Señor de los Anillos con música de Manowar, otra banda. No tienes testosterona, la perdiste por el camino. Te la quitó tu madre cuidándote demasiado, chaval. A eso estamos. Como veis, estoy lleno de furia y odio nocturno, así que doy paso a Gonzalo antes de que consiga que me metan más delitos de odio. Buenas noches a todos. Bueno, pues adelante con ello, la cabalgata de los Rohirrim. Es un capítulo muy interesante que tiene que ver con el sitio de Gondor y es el capítulo, fijaos, está entre el capítulo del sitio de Gondor y la batalla de los campos de Pelennor, que ya está comentada en este canal en Releyendo a Tolkien. Entonces, es el capítulo en el que se nos va a hablar de cómo los jinetes de Rohan se encaminan hacia Gondor para ayudar en el sitio contra las fuerzas del mal, contra los orcos. Aquí juega un papel fundamental recordar Merry, Merry, que es el hobbit que va a acompañar a los jinetes de Rohan y que además al final, bueno, como sabéis, hace parte fundamental en el enfrentamiento que se producirá en la batalla de los campos de Pelennor entre Eowyn y el gran archibrujo, archimago del anillo, el espectro del anillo. Entonces, fijaos, dice Merrin, dice, se preguntaba por qué había insistido tanto en venir cuando le habían ofrecido todas las excusas posibles, hasta una orden terminante del señor para no acompañarlos. Del señor de Rohan, recordar que él es vasallo, paje del señor de Rohan. Entonces el capítulo comienza con un elemento que va a ser importante tanto en este como en el siguiente, que es la sensación que tiene Merrin de estar de paquete, de estar de sobra en la cachobatalla que se está preparando. Y no estará realmente de sobra, pues sabemos que juega un papel fundamental en la posibilidad que se da de que Eowyn derrote al brujo de Angmar, bueno, pues gracias a la intermediación del Hobbit. Pero en ese momento, el Hobbit lo que se siente es desplazado. De hecho, dice, los hombres parecían ignorar la presencia del Hobbit y fingían no oírlo cada vez que hablaba. Bien hubiera podido ser un bulto más del equipaje de Derhelm. Quedémonos con este nombre. Derhelm es quien lleva al Hobbit en su caballo. Es un guerrero misterioso que forma parte de la hueste de Rohan y que es el que lleva al Hobbit en su caballo. Dice, pero Derhelm mismo no era un compañero de viaje reconfortante. Jamás hablaba con nadie. Y Merry se sentía entonces solo, insignificante y superfluo. Fijaos, pobrecito, solo, insignificante y superfluo. Y Dergen ya nos han avisado que es un tipo peculiar, ¿eh? Porque jamás habla con nadie, no se junta con nadie. Luego sabemos por qué será eso, ¿eh? Lo veremos al final. Entonces, Merry tenía ganas de hablar con alguien y pensó en su amigo Pippin, pero esto le puso todavía más intranquilo. Pobre Pippin, encerrado en la gran ciudad de piedra, solo y asustado. Merrin deseó ser un jinete tan alto como Éomer, y entonces haría sonar un cuerno y partiría al galope a rescatar a su compañero. Merrin, en su melancolía, se acuerda de su amigo Pippin. Recordad, Merrin, paje del rey de Rohan,
Pippin paje del senescal de Gondor. Cada uno vivirá la tragedia y épica de la batalla de Pelennor y el asedio de Gondor desde distintos lados. Recordemos cómo Pippin, bueno, pues es al final el que propicia que Faramir no muera, ¿verdad? No se ha quemado en la pira del senescal de Denethor. En todo caso, Pippin está de paquete en esa marcha que hace la hueste de Rohan para ayudar a los hombres de Gondor. Y fijaos que se nos habla que es de noche y que se oyen tambores. Con lo cual, Merry pregunta, ¿qué son esos tambores? Y fijaos, esto es un elemento interesante en el capítulo. Dice, estás oyendo a los hombres salvajes de los bosques. Así se comunican entre ellos a distancia. Se dice que aún hay algunos escondidos en el bosque de Druadan, vestigios de un tiempo ya remoto. Viven secretamente en grupos pequeños y son cautos e indómitos como bestias. Los hombres salvajes. Este es un elemento que en la película, quiero recordar que no sale, en la película de Peter Jackson, y es que en la ruta que conduce desde Rohan a Gondor, van a tener que pasar por un territorio que básicamente está ya topado, controlado por las fuerzas de Mordor, a no ser que encuentres la manera de rodearles y evitarles. Bien, pues ahí providencialmente aparecerán esos hombres salvajes que viven como, diríamos, al modo cazador-recolector. Da la impresión de que viven como antiguos cazadores-recolectores, son anteriores a la llegada de los Dúnedain a la Tierra Media, ¿no? De los Númenoreanos a la Tierra Media. Están ahí como hombres salvajes ancestrales y van a ser providenciales, pues van a ayudar a la hueste de Rohan a llegar al sitio de Gondor. De hecho, Merrin lo que hace es acercarse a la tienda del rey de Rohan, donde se dan una conversación. Están entrevistándose con uno de los hombres salvajes. Fijaos que le describe de una manera interesante. Es decir, está Theoden, rey de Rohan, Éomer, y sentado en cuclillas ante ellos, un extraño ejemplar de hombre apeñuscado, como una piedra vieja. Fijaos qué descripción más bonita, ¿verdad? Apeñuscado, como una piedra vieja. La barba rala como manojos de musgo seco en el mentón protuberante, de piernas cortas y brazos gordos, membrudos y achaparrado. Llevaba como única prenda unas hierbas atadas a la cintura. Es decir, está en presencia pues, de un hombre salvaje, el jefe de los salvajes. Dice, estaban en silencio cuando Merry se aproximó, pero al cabo de un momento el hombre salvaje empezó a hablar, como en respuesta a una pregunta. Tiene una voz profunda y gutural, y Merrin oyó con asombro que hablaba en la lengua común, aunque de un modo entrecortado e intercalando palabras extrañas. Es decir, mal habla el latín de la Tierra Media, mal habla el castellano de las Españas. Hay una lengua común para la Tierra Media, él se comunica, es capaz de comunicarse en la lengua, en la lengua del común, pero de aquella manera. Habla un mal latín de la Tierra Media, habla un mal castellano de las Españas. Entonces dice, no, padre de jinetes, se refiere así a Theoden, padre de jinetes. No, padre de jinetes, nosotros no peleamos, solamente cazamos. Matamos a los Gorgun en los bosques. Llaman a los orcos Gorgun. Los salvajes llaman a los orcos Gorgun. Matamos a los Gorgun en los bosques. Aborrecemos a los orcos. También vosotros aborrecéis a los Gorgun. Ayudamos como podemos. Los hombres salvajes tienen orejas largas, ojos largos, conocen todos los senderos. Los hombres salvajes viven aquí antes que casas de piedra, antes que los hombres altos vinieran de las aguas. Entiendo que estos hombres altos son los descendientes de Númenor, el tema de los Dúnedain y demás, y entonces los hombres salvajes están ahí antes de las casas de piedra, antes de que se construyeran las ciudades, las casas de piedra, las ciudades amuralladas, ¿no? Dice, le contesta Theoden, pero lo que necesitamos es ayuda en la batalla. ¿Cómo podréis ayudarnos tú y tu gente? ¿No? Le preguntan al jefe de los salvajes. Y dice, traemos noticias. Nosotros observamos desde las lomas, trepamos a la alta montaña y miramos abajo. Ciudad de Piedra está cerrada, hay fuego allá afuera, ahora también dentro. ¿Allí queréis ir? Entonces hay que darse prisa.
pero los Gorgun y los hombres venidos de lejos, movió un brazo corto y nudoso apuntando al este, esperan en el camino de los caballos, muchos, muchos más que todos los jinetes. Es decir, el hombre salvaje le está advirtiendo de que entre los orcos y los hombres venidos del este, los orientales que apoyan a Mordor, los caminos que tienen que seguir los jinetes de Rohan para llegar a Gondor pueden estar topados, ¿no?, por las fuerzas del mal. Entonces, Theoden le pregunta, ¿cómo lo sabes? Y el rostro chato y los ojos oscuros del viejo no expresan nada, pero en la voz había un hosco descontento. Hombres salvajes son salvajes y libres, pero no son niños. Yo soy el gran jefe Gan Buri Gan. Yo cuento muchas cosas, estrellas en el cielo, hojas en los árboles, hombres en la oscuridad. Vosotros tenéis 20 veintenas contadas, 5 veces más 5. Ellos tienen más. Es decir, este tal Gan Burigan, jefe de los hombres salvajes, dice, oye, yo sé contar. Contar estrellas y contar hojas en los árboles, contar hombres en la oscuridad. Vuestros enemigos son más que vosotros. Claro, frente a esta situación, bueno, hay un momento de duda, de ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo sigue avanzando la hueste de Rohan? Y entonces, fijaos, dice, dejad terminar a Gan Burigan, dijo el hombre salvaje. Él conoce más de un camino. Él os guiará por senderos sin fosos que los Gorgun no pisan. Son los hombres salvajes y las bestias. Muchos caminos construyó la gente de casas de piedra cuando era más fuerte. Despedazaban colinas como cazadores despedazan carne de animales. Los hombres salvajes creen que comían piedras. Iban con grandes carretas a Rimon, a través del Druadan. Ahora no van más. El camino fue olvidado, pero no por los hombres salvajes. Por encima de la colina y detrás de la colina todavía sigue allí, bajo la hierba y el árbol. Los hombres salvajes os mostrarán ese camino. Entonces mataréis Gorgun y con el hierro brillante ahuyentaréis la oscuridad maligna, y los hombres salvajes podrán dormir otra vez en los bosques salvajes. Es decir, esta tribu primitiva, como de cazadores recolectores, anteriores a la llegada de los hombres, por decirlo así, de raza blanca a la Tierra Media, estos hombres primitivos, están dispuestos a ayudar. Pues por primitivos que sean y vivan al margen de los reinos de la Tierra Media y de las cosas de los hombres de Rohan, los hombres de Gondor y demás, sí que tienen claro que hay un enemigo, que son los orcos, y quieren ayudar a los hombres de Rohan a derrotar a esos orcos. Entonces, le llega a decir el jefe de los salvajes, el tal Gan Burigan, dice, los hombres muertos no son amigos de los vivos y no hacen regalos. Pero si sobrevivís a la oscuridad, dejad que los hombres vivan tranquilos en los bosques y nunca más los persigáis como bestias. Gan Burigan no, dice, no os conducirá a ninguna trampa. Él mismo irá con el padre de los jinetes y si lo guía mal, lo mataréis. Es decir, aceptamos tu ofrecimiento, le dice Theoden, aceptamos tu ofrecimiento, pero ¿qué quieres a cambio? Nos podemos fiar de ti. Y entonces este tal Gan Burigan dice, claro que te puedes fiar, te voy a acompañar yo hasta el final del camino, vamos a ir con vosotros. Y si fuera una trampa, me matáis. Y a cambio, lo único que pido es que si sobrevivís a la oscuridad, dejéis a los hombres salvajes vivir tranquilos en los bosques y nunca más los persigáis como a bestias. Es decir, quiere ganarse su derecho a seguir siendo salvaje. La verdad es que, bueno, pues es muy interesante porque nada más arranca el capítulo te están diciendo que van a necesitar del pacto de estos hombres primitivos para que los jinetes de Rohan puedan llegar al campo de batalla de Gondor. Sin esperar oír más, dice, Merry se escurrió y fue a prepararse para la orden de partida. Esta era la última jornada anterior a la batalla. Mira, al día siguiente comenzaba la marcha. Comenzaba la marcha de ese ejército guiado por los hombres salvajes a través de ese camino secreto rumbo a Gondor. Eh, Fijaos, los hombres salvajes dicen muchas cosas. Primero, sed cautelosos. Todavía hay muchos hombres acampando del otro lado del río Din, a 1 hora de marcha, por allí. Agitó el brazo señalando al oeste, a las negras colinas.
pero ninguno a la vista de aquí a los muros nuevos de gente de piedra. Ahí hay muchos y muy atareados. Dice, los muros ya no resisten. Los Gorgon los derriban con trueno de tierra y mazas de hierro negro, pero son imprudentes y no miran alrededor. Creen que sus amigos vigilan todos los caminos. Y al decir esto soltó un extraño gorgoteo que bien podía parecer una carcajada. Así se ríe el jefe de los salvajes, parece un gorgoteo. Les está indicando que siguiendo ese camino secreto van a poder acercarse a un punto en el cual los propios orcos que asedian Gondor no esperan ser atacados por su retaguardia, no esperan que aparezca de repente por allí, libre de polvo y paja, una hueste guerrera de los jinetes de Rohan. Fijaos que llega a exclamar el jefe de los hombres salvajes: matad Gorgun, matad orcos. Los hombres salvajes no conocen palabras más placenteras. Ahuyentad el aire malo y la oscuridad con el hierro brillante. Fijaos cómo habla el jefe de los hombres salvajes. Más adelante, bueno, pues se nos describe cómo se pone en marcha la hueste de Rohan. Dice, era de noche. Por las dos orillas del camino avanzaba en silencio el ejército de Rohan. El camino que contorneaba la pendiente del Middulin corría ahora hacia el sur. En lontananza, delante de ellos y casi en línea recta, había un resplandor rojo, y bajo el cielo negro las laderas de la gran montaña eran sombrías y amenazantes. Se ponen en marcha. Dice, la primera compañía partió tan rápidamente como pudo, pues pese a lo augurado por Withfara, la oscuridad era todavía profunda. Merry iba montado en la grupa del caballo de Derhelm. Recordad, él va en la grupa del caballo de un soldado que se llama Derhelm. Y mientras se sostenía con la mano izquierda, con la otra procuraba desenvainar la espada. Ahora sentía en carne viva cuánto había de verdad en las palabras del rey de Rohan. ¿Qué harías tú, Meriadoc, en semejante batalla? Lo que estoy haciendo ni más ni menos, se dijo, convertirme en un estorbo para un jinete y tratar de mantenerme en la silla y no morir aplastado bajo los cascos. El pobre Hobbit se siente completamente insignificante e irrelevante. Y sin embargo, tal como ocurre con Pippin dentro de Gondor, Merrin fuera de Gondor, en la batalla de los campos de Pelennor, demostrará que a veces hasta los más humildes y pequeños tienen un papel que cumplir en las grandes cosas de la historia y de la vida. Recordar que es con la espada que Merrin obtuvo en los túmulos, con los espectros de los túmulos, es con esa espada con la que se puede matar al espectro del anillo, ¿no? Al archibrujo, al mago de Amba, se llama, ¿no? Algo así, hablo de memoria. Es con esa espada de los túmulos. Entonces la providencia interviene de nuevo, como tanto le gusta a Tolkien, para que en el siguiente capítulo, bueno, pues el gran brujo pueda ser derrotado. Más adelante el capítulo continúa y aquí es donde llega la intensidad total, la épica, el anuncio de cuál es la naturaleza de los jinetes de Rohan. ¿Quiénes son estos jinetes de las estepas que tanto nos recuerdan a los visigodos, ¿no? Los godos se forjan casi durante un siglo en las estepas de Eurasia, después de llegar del sur de Suecia. Allí se empapan de la tradición de los sármatas, de la tradición de los escitas, se convierten en los mejores jinetes de la edad antigua. Y bueno, pues daría la impresión de que inspirados en la caballería visigoda aparecen los jinetes de Rohan, cuya naturaleza guerrera se va a reflejar ahora. Porque fijaos, dice, por fin hicieron un último alto. Ahora la ciudad estaba cerca. El olor de los incendios flotaba en el aire y la sombra misma de la muerte. Los caballos piafaban inquietos, pero el rey, inmóvil, montado en crin blanca, contemplaba la agonía de Minas Tirith, como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acobardado, de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Theoden estuviera a punto de ceder, de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta y huir furtivamente a esconderse en las colinas? Es decir, cuando siguiendo el camino que ha mostrado el hombre salvaje han conseguido aproximarse a los alrededores de la ciudad de Gondor, vaya, resulta que el panorama es tan desalentador que Theoden agacha la cabeza. Daría la impresión de que le puede el desánimo.
Bien, pues no va a ser así, no va a ser así, porque más adelante dice, en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiera salido de las entrañas mismas de la tierra bajo la ciudad. Durante un segundo vieron la forma incandescente, enceguedora y lejana en blanco y negro de la torre más alta resplandeciendo como una aguja rutilante. Y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. La tormenta les va a despertar, la tormenta que los hombres de Rohan llevan dentro. La tormenta y el trueno les recuerda quiénes son. Fijaos entonces lo que dice Tolkien. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente y otra vez se le vio en la montura alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos gritó, con una voz más fuerte y clara de la que oyera jamás ningún mortal. De pie, jinetes de Céode. Un momento cruel se avecina, fuego y matanza. Trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos. Un día de la espada, un día rojo antes que llegue el alba. Galopad ahora, galopad a Gondor. Fijaos que es interesante, ¿eh? Que estos hombres visigodos de la Tierra Media es al ruido del trueno, como si fuera un conjuro, que su rey, desanimado frente a lo desalentador del panorama del asedio de Gondor, a pesar de haber llegado gracias a ese camino secreto que conocen los hombres salvajes, ha tenido un momento de duda. Pero en el trueno y en el relámpago la duda se disipa. De pie jinetes de Céoden, fuego y matanza. Y al decir esto tomó un gran cuerno de las manos de Gudlaf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró. Y al instante se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército, y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. Galopad, galopad a Gondor. Galopaba con... Entonces se nos describe ya la carga, ¿no? Y entonces el rey Theoden, fijaos qué bonito lo que va a decir aquí Tolkien, dice, el rey Theoden galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Fijaos, parece que entra en estado de furor berserk, ¿verdad? Los calores del Cid, ¿os acordáis? Aquí a veces hemos hablado de eso, ¿no? Como en el cantar no del cantar de Miocid, en las mocedades de Don Rodrigo, la literatura medieval española, se habla del momento de furor, de los calores del Cid que recibe el Cid antes de entrar en combate. Bien, pues ese mismo furor, en este caso trasunto casi de algo berserk, se nos transmite cuando dice, galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Efectivamente, si al leer esto no anhelas locamente galopar con un furor demente, abatirte en combate contra tus enemigos, es que efectivamente la testosterona la perdiste por el camino. Fijaos que llega a decir que montado sobre crin blanca, el rey Theoden parecía un dios de la antigüedad, un dios ancestral, ¿no? Del ciclo pagano, un dios de la antigüedad. Y luego termina el capítulo de una manera maravillosa y dice, y de pronto los ejércitos de Rohan rompieron a cantar, y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos, y los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible llegaron aún a la ciudad. Fijaos, cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos. Esa es la épica, la poesía de la guerra, ¿no? La guerra como elemento que sublima y eleva el alma, y entonces, bueno, con Villana Strain puedes decir ¡viva la muerte! Bien, pues eso mismo es lo que está aquí en la cabalgata de los Rohirrim, que es con la que se nos está anunciando el capítulo siguiente, que es la batalla de Pelennor, que sí que hemos comentado, en la que el rey Theoden, recordar, va a quedar bajo el caballo, morirá en combate, atacado por el espectro, el señor oscuro, ¿no? Y es ahí donde aparecerá, bueno, pues ese enfrentamiento entre Eowyn y el brujo, y cómo intervendrá entonces Merry, que nadie le había prestado atención, que nadie le había hecho caso, que todo el mundo lo había ignorado, y que sin embargo con la espada de los túmulos es capaz de herir gravemente al brujo de Agmar y favorecer que Owen
pueda acabar con él, pueda derrotarle, ¿eh? En una de las escenas, yo creo, más bonitas de la épica de la Tierra. Entonces, al final, este capítulo nos vuelve a colocar, yo creo, frente a algunas ideas que vuelven sucesivamente en El Señor de los Anillos, como es la reivindicación de estos pueblos que tienen esa especie de trasfondo bárbaro pagano, pero que forman parte de la confederación de la Tierra Media, que acuden al llamado de Gondor, que tienen su propia lengua de Rohan, pero saben que manejan una lengua franca o lengua común, que al mismo tiempo se encuentran con lo que serían los estados preindoeuropeos, vamos a decir así, ¿verdad? En la Tierra Media preindoeuropea de esos hombres salvajes que parecen como neolíticos o paleolíticos, pero que saben quién es el mal, quién es el enemigo, que son los orcos, y les ayudan, y que, bueno, pues encienden, con este capítulo Tolkien encienden las chispas de la épica en El Señor de los Anillos, con la carga del rey Theoden, que se consuma después en el capítulo siguiente, la batalla de los campos de Pelennor, y con ese momento tan bonito en el que dice, galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Madre mía, esa frase casi sintetiza lo que más se puede anhelar, ¿sabes? Si dentro de tu pecho vive el arquetipo del guerrero. Y bueno, y hasta aquí mi lectura y comentario primero. Abrimos ahora para que charlemos los tres, señores. Yo quiero resaltar una cosa de Dergen, que estoy encantado de que me hayan traducido quizá el nombre, porque así está el juego de palabras, que es algo muy, muy de Tolkien, que claro, inspirado en la literatura tradicional y lo que es el cuento tradicional y el mito y la leyenda, siempre los personajes de esos mitos y esas leyendas tienen nombres acordes a lo que son ellos. O sea, los nombres revelan su identidad o Sí, revelan sí. su interés. Entonces, claro, Derhelm, si tú lo traduces del inglés, Dern tiene dos significados. Uno es algo triste, algo amenazador, algo sombrío, que se dentro de yermo sombrío, yermo amenazador, pero también tiene otro significado que es algo oculto, algo secreto o algo escondido. Anda. Que es que el O yelmo que sea que oculta, claro, oculta Derhelm es algo así como el yelmo que te oculta, el yelmo escondido, algo claro, así. es el yelmo claro, el yelmo que oculta, que tapa a la persona que lo Ah, es lleva que puesto. debajo de Derhem hay que decirlo, Derhem, el caballero que lleva el jinete de Rohan, que lleva Merry, Derhem es nada más y nada menos que Eowyn. Y Claro, pero nadie lo sabe, no lo sabe el Hobbit, no lo sabe nadie. En la novela solo lo sabes en el capítulo siguiente. claro, y como él no Pero habla y como es tal con palabras, claro, él no habla, no puedes habla pensar nada. que quizás es algo amenazador, que es algo que es sombrío, triste, pero a la vez no, a la vez es algo que está ocultando su auténtica identidad. Ya, 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 qué bueno, no había caído en eso entonces. Fíjate, Derhelm te da una pista. El que se tapa con el yelmo, como decirlo, el que está escondido tras el yelmo, o el yelmo que te esconde. Qué bueno. Más cosas. Luego también, claro, me sorprendió porque la primera vez que leí claro, yo este libro lo leí un par de veces, una antes de Señor de los Anillos y otra después de las películas de Señor de los Anillos. Y claro, hay algo que no recordaba apenas del libro, pero sí que recuerdo de los juegos de rol, que eran los woses, que son estos hombres que son del Paleolítico, que casi parecen el típico troglodita, que nos entendamos, que viven en la Edad de Sí, Piedra, que son cazadores. Y claro, me acuerdo aún todavía de aquel módulo que era un libro rojo, que salían dos soldados de Gondor a caballo, que les atacaban los trogloditas estos con flechas de lejos. Y claro, pues casi no lo recordaba del libro de lectura, sino del juego de rol y del mundo que eran los claro, woses. claro. Fíjate, en la película no salen, ¿verdad? En la película No, todo este episodio de los hombres salvajes se lo saltan. Hay que pensar que en la Tierra Media, si no recuerdo mal, hay varios pueblos que son anteriores a los hombres blancos, a los hombres de Gondor, a los hombres de Rohan, incluso a los hobbits, ¿no? Entiendo, están estos hombres salvajes, pero esto luego están los montañeses, que sí que son seducidos por Saruman y llegan a participar del lado malvado, ¿verdad? O sea, son como dos pueblos, los montañeses y los hombres salvajes, no sé si había alguno más, que son como anteriores a la llegada de los Dúnedain, etcétera, ¿verdad? ¿Va por ahí? claro, hay muchos más. La historia, claro, que en los libros principales quizá pues habla con unos cuantos, pero claro, o sea, si te metes ya en lo que es el lore de ellos, hay muchos más pueblos, claro. Estos son un bosque que está entre lo que es el Gondor y la Marca, y eso, son gente que lleva ahí, claro. No es que lleven ahí, llevan desde antes de la Segunda Edad. Claro, ellos llegarían a lo mejor en la Primera Edad, cuando los blancos fueron hacia el norte, hacia la guerra de Beleriand y fueron contra Morgoth, pero ellos se quedaron ahí. Y Se luego quedaron cuando ahí, claro. volvieron,
dijeron, claro, y a lo mejor los primeros hombres serían igual que ellos, todavía en la Edad de Piedra. Eso simplemente no han evolucionado. Y luego los duledinos son los que vivían en la marca antes que de quedarse en de Rojas, sería, por decirlo, los romanizados, Sí. por decirlo, que cuando llegaron, que son un poco más, quizá más brutos, que bueno, quizás sea más en Inglaterra como si fuesen los celtas antes de que llegasen los sajones. Los sajones. Es un poco los escoceses. No, No, pero pero incluso... no es tontería, porque Tolkien se basa en la historia de Europa y en las sucesivas capas demográficas y poblacionales de la Europa antigua y medieval para trazar su Tierra Media. No por casualidad, sé que los jinetes de Rohan parecen los jinetes de Gotia. Sí, sí, el tema un poco es que yo las cartas de Tolkien las recuerdo de retazos, las leí de muy niño y no las he vuelto a leer porque la vida me ha llevado por los derroteros. Pero él en una de las cartas reconoce que Rohan, cuando, por eso la asimilación un poco a vikingos que hace Peter Jackson está bien y está mal, porque no olvidemos que Inglaterra fue muy vikingizada, más que vikingizada, daneses, eran daneses, ¿vale? Daneses, sí. Pasa que ahora le llamamos vikingo a todo, le llamamos vikingo a todo. Entonces, el sometimiento que los normandos hacen, los normandos, ya hablo de los normandos, es decir, los que llegan a Francia y vuelven a los ingleses, es algo que siempre le dolió a Tolkien, porque eso hizo que digamos, un poco como lo que aquí pasa que fue más tardío, con los godos. ¿Por qué con los godos no hay una cultura hispana fuerte? Porque era una cultura del pueblo, de Gañanes. La cultura predominante fue los godos. Lo mismo le pasó a los ingleses, sobre todo del sur. Es decir, los normandos llegan, mandan, imponen lo suyo y entonces ahí no florece una literatura inglesa, no florece nada. ¿Por qué? Porque tapan el sustrato britano-celta, tapan el sustrato britano-celta, quieres decir, claro. Entonces, una de las cosas que siempre he hecho de menos y decía, nosotros si hubiéramos tenido caballería, les hubiéramos dado por culo a estos hijos de puta normandos. ¿Vale? Entonces, él cuando imagina a los jinetes de Rohan, imagina que hubiera evolucionado una caballería pesada como la había pues en la Europa continental, lo habrían tenido los ingleses. Y eso es un poco su idea, ¿no? El arquetipo de Rohan sería digamos, una especie de danés sajonizado que va a caballo, que nunca existió. Es la idea de que la propia fascinación que puede generarte a ti, a mí, a Tolkien, las distintas capas históricas, ¿verdad? La gente del Neolítico, el mundo indoeuropeo, la Edad del Hierro, los romanos, los germanos, los celtas, los pueblos bárbaros, los sajones, los godos, la invasión árabe en el sur de España. Entonces, todos esos procesos de Europa están presentes en la Tierra Media incluso cuando aparecen pueblos primitivos, que parecerían el sustrato, por decirlo así, lo he llamado preindoeuropeo, ¿verdad? Como cuando parece que lo neolítico se manifiesta todavía a pesar de la llegada del mundo celta, germano, romano, griego, o a lo mejor la idea de Rohan, que en Rohan se están incorporando ideas que rastreas en la historia de Europa, que si los sajones, que si los godos, que si los normandos conquistando Inglaterra. Entonces, creo que es de subrayar, siempre hay que subrayar cómo es la propia historia y tradición europea la que inspira y de la que surge El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una fantasía que está quintaesenciando el proceso histórico tradicional europeo, tanto en cuanto a lo pagano, que aparece un montón de veces lo pagano, fijaos en el rey Theoden, ¿no? Es con el trueno como Thor, ¿no? Que se viene arriba, como el elemento cristiano que hemos hablado tantas veces a través sobre todo de la figura de Frodo, ¿no? El cristianismo presente en el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces la verdad es que... No solo eso, no solo eso. Acuérdate en el abismo de Helm, la aparición de Gandalf es Santiago en clavijo, tío. O sea, eso es una cosa, pero vamos. Total. Entonces, Sí. pero al final, cualquier cosa que creamos es parte de nuestra influencia. Entonces, ¿cuáles eran las dos grandes influencias de Tolkien? Es que no es dos, es que es una. Porque la gente dice, no, la cultura pagana europea y el cristianismo. No, las dos, porque son lo mismo, Europa. La inspiración de Tolkien es Europa, Europa en mayúsculas, ¿no? Porque es toda Europa. Porque la inculturación, igual que hay inculturación, cuando tú dices la Virgen de Guadalupe se aparece para que la puedan comprender los pueblos mexicas y la gente de ahí, pues esto es lo mismo. Es decir, cuando los normandos dicen, yo ahora creo en esto, pero mi padre no estaba equivocado, por tanto, el arcángel San Miguel es Thor, no esa inculturación, no ese... coño, ahí los tienes, los troncos de Navidad, los árboles santos, las coronas de Adviento, toda esa inculturación que hay cuando
cuando el cristianismo llega a Europa, está presente en Tolkien. Entonces, él lo coge todo, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en el norte de Europa. Santa Lucía, ¿no? Que es esa imagen de la niña con las velas en la cabeza y tal, los demás con las coronas en la cabeza, todos vestidos de blanco. Si eso estoy seguro que era un ritual noruego de antes. La No, no, influencia de Tolkien es general, toda, da igual. Porque no podemos separarlo, porque si lo separamos caemos en que antes del cristianismo no era Europa y era una mierda, o en que llegó el cristianismo y se cargó todo lo demás. no, 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 tienes, porque tienes todo... razón, es totalmente de acuerdo. No podemos seguir en ese enfrentamiento pagano versus cristiano, cristiano versus pagano. Como si la Europa verdadera fuera la cristiandad y la otra no, o viceversa. Mentira. Todo Son hace las dos. parte del mismo proceso identitario tradicional europeo con una tradición cristiana que al final lo que hace es, por decirlo así, galvanizar dentro de sí el pasado pagano. Hasta el punto, efectivamente, de Santiago Matamoros, el hijo del trueno, que se aparece en la batalla de Clavijo, ¿verdad? Con el trueno que le acompaña y aparece después en el poema de Fernán González, que viene de lo alto para arrasar al Manzor. Es decir, creo que Tolkien invita a adentrarnos en la tradición europea. Y al mismo tiempo, los que amamos la tradición europea, sabemos que en El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien está quinta esenciada con fantasía literaria que incluye incluso de manera preciosa, que nos gusta a los tres, los propios cuentos de hadas. La cultura popular de los cuentos de hadas, los seres mágicos del bosque, los ents, los elfos, los gnomos, los enanos, hasta los cuentos de hadas entreverados en Tolkien, El Señor de los Anillos. Y por supuesto, asumiendo como si fuera toda una misma unidad que no tiene por qué estar en crisis consigo misma, la dimensión pagana europea, la dimensión cristiana europea. Y bueno, pues yo lo veo exactamente como acabas de decirlo tú, es que es exactamente así. Con lo cual, bueno, pues a la juventud hay que invitarle a que releyendo a Tolkien se abra a la identidad y la idiosincrasia de Europa. Incluso el último capítulo que grabamos, el de hierbas aromáticas, no sé si os acordáis, que se subrayaba cómo ya en el entorno de Gondor el clima y la vegetación es mediterránea. Frente a la vegetación atlántica caducifolia de la comarca, de roble, de haya y de castaño, da la impresión de que ya en torno a Gondor está la encina, el alcornoque, el pino, la retama, la jara, el tomillo, el cantueso, ¿no? La flora mediterránea, como la propia Europa, que es continental, mediterránea y atlántica, nórdica y meridional, ¿no? Entonces, toda esa diversidad y heterogeneidad del europeo recogida en la propia diversidad y heterogeneidad de los pueblos de la Tierra Media, de la historia de la Tierra Media y del clima y geografía y vegetación de la Tierra Media. Claro, en el caso de Rohan, las llanuras de Rohan y los jinetes. Claro, que te evocan, en mi caso, claro, no puedo evitar pensar en el jinete godo, ¿no? La famosa caballería visigoda que viene de las llanuras de Eurasia, de lo que es actualmente Ucrania. Qué pasada, ¿no? Bien, pues yo creo que todo, efectivamente, Tolkien es experto en ello, lo ama de verdad. Y yo creo que casi sin hacerlo aposta, es que le sale solo. Le sale solo que El Señor de los Anillos sea una especie de quinta esencia de la identidad, idiosincrasia y tradición europea. Y luego hay otro punto, que es el tema de los hombres puken, los hombres estos salvajes. Ahí vemos dos cosas. La primera, cuando se ha hecho acusaciones de racismo a Tolkien, entendamos que antes la sociedad no tenía las pajas mentales que tiene ahora. Eh, Tolkien es blanco y es un sajón y es lo que hay. Eso no quita, y puedo entender, pues mira, que unos, que tal, lo de los hombres cetinos, como alguna vez, pero eso no quita que entienda las cosas que se hicieron mal y se hicieran bien. Yo sabes que veo en los hombres salvajes, veo, veo esa diferencia en la cual él vio en lo que hizo España en las Américas, pero lo que hizo su pueblo sajón en las Américas. Entonces, yo que veo en los hombres salvajes, veo a los nativos indios de las Américas que vivían más acorde con la naturaleza que no ese hombre inglés que llega ahí, que les persigue, que los machaca, y ahí en esa paz de los viejos Rohan, que son los Saxon, esa caballería sajona que nunca existió, esa paz con esos hombres salvajes, veo esa paz de corazón de ese inglés
arrepentido, ¿no?, de ciertos tratos que hizo su pueblo al llegar a las Américas. Esto es una paja mental mía, ¿eh? No se la he No, leído a bueno, está bien, Tolkien me nunca. parece está muy interesante. Está muy Pero, interesante. pero que Tolkien fuera un orgulloso blanco no significa que fuera un racista trasnochado, ¿vale? Entonces, ahí también puedes ver, es decir, las cosas que hacemos bien, ¿no?, pero también las cosas que hacemos mal. Y no es comparable, no es comparable el indio americano en cómo estaba, que cómo estaba la África. Es decir, los indios americanos no eran, los indios americanos eran mucho más parecidos al europeo antiguo que no África. En África siguen comiéndose entre ellos y matándose en guerras tribales trasnochadísimas. Los indios, cuando nosotros llegamos ahí, una cosa era los mexicas, que era una puta locura, pero no olvidemos que la mayoría de indios que vivían en las Américas ya habían sido en muchos casos cristianizados y civilizados por españoles un montón. Pero igualmente a los que no lo estaban, no eran unos putos psicópatas que se comían el corazón para que lloviera. Que hay una diferencia muy grande entre los del norte y los del sur, que eso nunca se habla. Bueno, es que esto no nos, es muy interesante porque estás planteando, por un lado, la idea de que en la Tierra Media hay una especie de pueblos indígenas, yo los he llamado preindoeuropeos, por decirlo así, ¿no? Sí, Ancestrales, sí. prehistóricos. Hay unos pueblos de la Tierra Media prehistóricos, que serían la humanidad prehistórica que efectivamente los europeos encontramos en las Américas. Europa llega a las Américas y encuentra una humanidad prehistórica, cazadora-recolectora, que en algunos casos, como los aztecas, ha derivado en la tiranía más cruel de la historia de la humanidad, la antropofagia azteca. No creo que haya habido sociedad más cruel, sanguinaria y abominable que la de los endemoniados sacerdotes aztecas y su antropofagia. Dios gracias, derrotados y derrocados por ese héroe, por ese hombre de acción total que fue Hernán Cortés. Pero es verdad que respecto a esos pueblos primitivos, es distinto el modelo anglosajón, que supone casi aniquilar a los pueblos primitivos, que el modelo que aplica España, que es el modelo romano. El modelo romano de te conquisto, te integro y te civilizo. Es que cuando se habla del Imperio Español allí, se utiliza mucho la palabra mestizaje, cuando ese no es el concepto que se está manejando en la cabeza de los conquistadores. Ellos están siguiendo la inercia del imperio de la cristiandad medieval, de Carlomagno, por decirlo así, y del Imperio Romano. Te conquisto, te integro y te, entre comillas, romanizo. Te hispanizo, te cristianizo. Lo cual al mismo tiempo no impide seguir distinguiendo los distintos pueblos y etnias que se van galvanizando en torno a ese imperio que tiene como centro la religión católica, al modo de Roma que tiene como centro el culto imperial. Entonces, aquí la cuestión es que esta misma idea está muy presente en Tolkien, que efectivamente no es racista en un sentido negativo, pero va reconociendo y describiendo en términos raciales a los pueblos de la Tierra Media, incluidos los hombres cetrinos, los hombres orientales, los montañeses, los que vienen más del sur, que son descritos como de raza negra, que de algún modo todos ellos son descritos en un sentido racial que no tiene carga negativa a priori, sino que es algo que él, por decirlo así, quiere mostrar de lo que es su mundo de la Tierra Media, que es el trasunto fantasioso de la tradición europea en el mundo y de los propios problemas espirituales, por decirlo así, de dicha tradición, ¿no? El problema espiritual de Mordor, del ego, del anillo, que hemos hablado tantas veces aquí, y donde ahí aparece muy presente la tradición cristiana. Entonces yo sí que creo que es verdad que la idea del pueblo indígena, del pueblo prehistórico, aparece en este caso en el hombre salvaje. El hombre salvaje que no participa de la guerra, no participa del rey, perdón, de la guerra del anillo, pero sí es capaz de guiar. Es capaz de guiar y después de desaparecer. Recordad que hay un momento en que dice, el viento está cambiando, gritó el jefe de los hombres salvajes. Dice, como en un parpadeo, y él y sus hombres desaparecieron en las tinieblas, y los hombres de Rohan no los volvieron a ver nunca más. Los hombres salvajes se pierden en el bosque, nunca más los vuelves a ver. Bien, pues al final nos volvemos a encontrar con esa idea de que Tolkien sintetiza desde su ecuación de fantasía literaria y demás la propia tradición europea en cuanto al ciclo pagano, al ciclo cristiano, incluso a los distintos pueblos, los hombres más morenos, los hombres más rubios, los hombres más nórdicos, los hombres más, entre comillas, meridionales o mediterráneos, los pueblos salvajes, los hombres de Oriente seducidos por Sauron, los hombres del sur.
como africanoides seducidos también por Sauron, los pueblos salvajes, que unos se mantienen libres, son los hombres salvajes, pero los montañeses, recordar que son también como primitivos, los montañeses se pasan del lado de Saruman, si no recuerdo, ¿verdad? Entonces, esa idea de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, como una ventana, incluido el Silmarillion, claro está, como una ventana metafórica, alegórica, a la identidad e idiosincrasia europea. Sí, pero es que además es muy divertido lo de los hombres salvajes, que claro, él lo dice aquí, no, él utiliza el término niños, dice, claro, somos primitivos pero somos gilipollas, claro, ellos perciben que hay algo malo y perciben el mar de Mordor. Y dice, claro, nosotros no somos soldados, nosotros somos recolectores y cazadores. Pues ellos pueden mantener bajo una grada de guerrillas en un bosque, pero pueden plantar Claro, cara a un enemigo en campo abierto, como pueden hacer los campo Rohirrim o los gondorianos. abierto. Bueno, pues alguna cosa más. A mí me encanta el momento de Berserk del rey, ¿vale? El momento Berserk que tiene aquí Theoden. En la película sale, ¿verdad? ¿No? Cuando dice ¡muerte! Y se viene arriba. Dice, galopaba con un furor de mente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Y luego el capítulo se cierra con una imagen que es digna, ¿no? ¿no? De un cantar de gesta medieval, de una saga vikinga, ¿no? Los ejércitos de Rohan rompieron a cantar y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en ellos. Los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible llegaron aún a la ciudad. ¡Qué maravilla, joder! Es que de este capítulo la última página la ha marcado entera, es que no puede, o sea, empezaba a leer y iba marcando cosas, pero cuando llega la última página es que la última página del capítulo es para marcarla entera. O sea, Yo por, el otro día cuando lo leí, pensaba en Symphony of Destruction de Megadeth, tío, los Rohirrim cantando Symphony of Destruction, taran, tan, tarara, taran, tan, galopando, tío, ¿sabes? O sea, Symphony of Destruction. A eso debe sonar la carga de los campos de Pelennor, tío. Claro. La verdad es que esa épica, no sé, de furor de mente, así lo dice Tolkien, ¿no? El furor de mente. Esa idea de entrar en batalla en estado de frenesí homicida, de alegría heroica, de alegría en la inmolación del combate, es algo que ha hecho parte fundamental de la poesía europea. O sea, recordar la Ilíada. En la Ilíada hay varios momentos en que el ejército de los dorios, de los aqueos, de Aquiles, entran en combate en ese estado de furor, de alegría heroica, ¿no? Entonces, yo creo que Tolkien lo tiene muy presente esa especie de poesía de la guerra, poesía de la batalla, más allá de todo lo que es el ensueño pacifista de la ilustración, de la modernidad, de la paz perpetua, que en realidad es un engaño porque es guerra perpetua, que es en la que se vive la modernidad, ¿no? El ideal de la carga heroica, del furor de combate, que en el rey Theoden es evidente. Rey Theoden, que recordar, llegó a estar alienado a través de lengua de serpiente y a través de Saruman, ¿vale? A través de Saruman, mediante lengua de serpiente, llega a estar alienado y le hace el exorcismo Gandalf, que lo hemos comentado aquí, cómo le libera. Entonces es un personaje interesante que pasa de estar alienado a darse cuenta de que ha estado alienado, de que Rohan debe participar, que la Tierra Media es al modo medieval una federación de reinos, de naciones y de pueblos, como al modo imperial de Carlomagno, como al modo de la cristiandad hispánica, ¿no? Hay una federación ahí aunque son distintos, son uno y van juntos, como en la batalla de las Navas de Tolosa, por decirlo así, entonces sabe que tiene que acudir a la batalla bueno, pues se viene arriba. Incluso cuando le da el desánimo al ver cómo están las cosas en Gondor, al sonar el trueno, al sonar el relámpago, se viene arriba y dice, pero qué coño, galopar, fuego y sangre, ¿no? Fuego y batalla, ¿no? Ostras. Pues yo creo que Theoden ahí tiene uno de los momentos más bonitos de la novela. sí, pero en este capítulo tiene una buena lección de vida, que se ve aquí en Theoden, pero sobre todo se ve en Merry, que está todo el capítulo lamentándose y con el miedo, ¿no? De, podía haberlo evitado, pero aquí estoy, ahora tengo que afrontar las consecuencias, tengo que hacer algo, claro, es una lección de vida de que muchas veces, no solo en una batalla o así, sino en la vida real a veces, tienes que tomar algunas decisiones, hacer algunas cosas, y tienes miedo cuando llega el momento de afrontarlas, y te preguntas qué haces aquí, o por qué quieres afrontarlo, o por qué no mejor ir a casa y huir, y no, lo que tienes que hacer es, lo tienes que hacer, y no puedes echarlo atrás. O sea, a veces, aunque tengas miedo, no te dejes llevar por el mismo, reponte y cumple con tu objetivo o con lo que tú te has Es dicho el que ibas a hacer. deber,
A veces hacemos cosas que no queremos solo por deber, tío. O sea, si lo hacemos en la vida normal, imagínate en las guerras. Yo cuántas charlas y cosas organizo que son solo por deber, que me quedaría en mi casa tocándome la polla y las excusas que tienen todos también las tenemos los demás. Pues esto es lo mismo. Merry piensa, joder, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué he venido? ¿Qué coñazo? Pero ahora de verdad, ¿por qué has venido? Porque estás donde tenías que estar. Vale, quien sirve, servir es un honor. Y punto. Y no hay más. Y es una lección que nos da Totalmente, todo. totalmente. Firmo esas palabras. Al final, Merrin, que parece tan cobarde, tan pequeño, que duda de sí mismo, más allá de su ego, que es el que duda, ¿verdad? O sea, su yo individual es el que dice, soy pequeño, yo no pinto aquí nada, ¿eh? Ahí dentro el yo individual es el que se queja, pero hay un yo central que dice, no, 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 yo sé que tengo que estar aquí. Y cumple con su deber. Y por cumplir con su deber, no se lo cumple con su deber, sino que actualiza un destino, que es que la espada que estaba escondida en los túmulos, en la quebrada de los túmulos, mata al brujo, ¿no? Lo tengo aquí delante, dice, tal fue el destino de la espada de las quebradas de los túmulos, fraguada en los Osternese. Hubiera querido conocerlo el artífice que la forjara en otros tiempos en el reino del norte, cuando los Dunedain eran jóvenes y tenían como principal enemigo al temible reino de Ahmar y su rey hechicero. Ninguna otra hoja, ni aun esgrimida por manos mucho más poderosas, habría podido infligir una herida más cruel, hundirse de ese modo en la carne venida de la muerte, romper el hechizo que ataba los tendones invisibles a la voluntad del espectro. Es solo la espada de la quebrada de los túmulos la que puede herir al brujo. Y esa espada es la que encuentra en el primer libro, ¿os acordáis? En todas las peripecias que les pasan hasta que llegan a la casa de Tom Bombadil, la quebrada de los túmulos. Bueno, no, esto es después de Tom Bombadil, ya no me acuerdo, creo que es después. Bueno, hasta que llegan al Pony Pisador, que les pasan 1000 peripecias a los hobbits, es con la espada de la quebrada de los túmulos con las que Merry puede herir realmente al brujo y cumplir su destino. Entonces, al final, en El Señor de los Anillos, los hobbits son muy importantes, porque humildes, pequeños, aparentemente prescindibles, aparentemente anónimos, nadie le habla, nadie le escucha a Merrin, sin embargo, su sentido del deber le mantiene ahí, y porque le mantiene ahí se cumple un destino. Pippin impide la muerte de Faramir, el mejor hombre de Gondor en ese momento, ¿verdad? El mejor, Faramir, y al mismo tiempo Merrin permite que Owen termine de ganar al brujo hechicero. Pues utiliza la espada de la quebrada de los túmulos para herir al brujo. Joder. Sin contar con Frodo y Sam, que son los que portan el anillo hasta la grieta del destino. Bueno, Montaraces, ya lo hemos visto, ¿no? Hemos tenido para todos el momento Rey Theoden, que con la depre que le estaba dándose bien arriba, y bueno, pues sobre todo esa carga final, esa imagen de los jinetes cantando el Symphony of Destruction de Megadeth mientras cortaban la cabeza de orcos. Sin más, os invitamos, ¿no?, a seguir en la senda del metal, del hierro y del asesinato indiscriminado de orcos. Muy buenas noches a todos.